Queridos amigos, bienvenidos a la segunda temporada de la entrevista clásica. Como saben, en nuestra primera temporada entrevistamos a destacados músicos del ámbito sinfónico, académico, solistas, directores, cantantes, instrumentistas. En esta segunda temporada entrevistaremos también a músicos destacados del ámbito popular, de la música popular venezolana, latinoamericana y universal. Para hacer esta transición, hemos invitado al maestro Eddie Marcano, violinista, miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, director de orquesta, pero además veremos cómo Eddie hizo la transición en su carrera para convertirse en uno de los solistas más importantes de la música popular en Venezuela. Acompáñennos a conocer su historia. Estoy muy contento de que estemos aquí después de esta pequeña pausa que tomamos en la entrevista clásica, pero el día de hoy volvemos con todo porque tenemos un invitado de lujo aquí, una persona que tenía tiempo queriendo entrevistar. Quiero darle la bienvenida al maestro y amigo Eddie Marcano. ¿Cómo estás, Eddie? Muy buenas, ¿cómo estás, mi querido hermano Aquiles? Bueno, encantadísimo de por fin sí encontrarnos a través de estas ventanas virtuales. Sí, además, bueno, me invitaste a tu entrevista divertidísima y sabrosísima en Instagram. La pasamos súper bien. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de qué estamos haciendo y cómo nos estamos reinventando, pero vamos a empezar con el Eddie de hace algunos años, el Eddie que empieza en la música. Me contaba en estos días que empezaste con el clarinete. Sí, bueno, el clarinete estuvo vamos a decir, en el camino, pero en realidad comencé fue con el cuatro primero. El cuatro fue el primer instrumento y yo tendría como unos 5 para 6 años aproximadamente. Y fue por esa tradición familiar de tocar y cantar en casa y mi papá que le gustaba mucho la música y bueno, mi hermano mayor Carmelo y yo tocábamos el cuatro cantando y tocando, ya tú sabes que eso es lo que sucede siempre en las casas y esa fue la infancia, así comenzamos. Claro, así comenzamos nosotros también. Y eso era en Margarita, En la isla de Margarita, en la Asunción. Y yo vivía en un sector que se llama el Copey, Cerro del Copey. el Cerro del Copey. Eso es una belleza, eso pasa río por frente, mata de mango, níspero, el propio paraíso, pues. El agua que llegaba a la casa de manantial, ahí fue donde nos criamos. Qué sabroso, qué sabroso. Y bueno, para quienes nos escuchan fuera de Venezuela, la isla de Margarita, como decía Eddie, es un paraíso, una isla, la isla más grande que tiene Venezuela, el estado Nueva Esparta. Entonces tú naciste en Margarita de familia margariteña. Fíjate, no, fíjate, yo tengo un caso muy particular. Mi papá margariteño, mi Ok. mamá de Justín, orientales ambos, pero mi papá era maestro de escuela de esa época, ya para allá atrás, y él lo contrató la Creoles, que era una compañía de petróleos de Venezuela de aquella época también. Y él le tocó irse a Maracaibo, a Cabima, a trabajar en los pozos y a trabajar en las escuelas de creoles que tenían en esa época. Igual mi mamá se fue con toda su familia de Jusepín con el petróleo para allá, para Tijuana. Y allá se conocieron y allá se casaron y allá nacimos, en Cabima. Ah, entonces tú naciste del otro lado, igual, siempre me gusta decirle a la gente que no son venezolanos. Estamos hablando de los dos polos opuestos del país, el Sí, extremo occidente, naciste y después te fuiste para el extremo oriente. es correcto. Y después entonces estando ahí en Maracaibo, muy pequeño, mi papá culminó como que su etapa allí en Creole y aspiró pues a él le gustaba mucho el inglés y se fue a Trinidad y Tobago a estudiar inglés y después en el Pedagógico de Caracas y se graduó de profesor en inglés en el Pedagógico. Y su trabajo le salió, Margarita. Y entonces, bueno, de ahí nos agarramos y nos fuimos muy pequeños. A esa edad, como a los 5 años, llegué yo a la isla de Margarita. Ok, En el bueno, año pero viviste aproximadamente. tu infancia, bueno, tú te criaste en Margarita prácticamente también, ¿no? Sí, claro, claro. Yo de Maracaibo en realidad tuve fue poco tiempo. Mi infancia y todo mi terruño fue Margarita, la Asunción. Y de hecho yo de corazón soy margariteño, obviamente.
y la música fue toda ahí en la isla. Qué bonito. Y entonces, bueno, padres, profesores, docentes, pero me imagino que había un gusto por la música venezolana, por la música popular, que Sí, te vas bueno, por ahí, pero ¿en qué momento empiezas como a tomar la parte académica en la música? bueno, fíjate, yo hacía la escuela primaria ahí en Asunción, en una escuela que se llama, porque todavía está allí, Luisa Cáceres de Arismendi, que fue una gran heroína margariteña, y esa escuela lleva su nombre. Ahí en la mañana era la escuela, y en la tarde se convirtió en conservatorio, que se llamaba Claudio Fermín. Y entonces, claro, allí empezamos con una pequeña coral, una pequeña estudiantina. Y ahí empecé a estudiar solfeo y pertenecía al coro y a la estudiantina de esa pequeña escuelita de música que era la misma escuela a la mañana, pero en la tarde se convertía en música. Y ahí imagínate tú nada más y nada menos que entonces empecé con Beto Valderrama Patiño, que era nuestro maestro de mandolina, y comencé con la mandolina y con todo este tema de cantar la música margariteña, porque era una escuela bien completa, porque nos enseñaban los cantos de la tradición margariteña. Y fue una etapa muy bonita de comenzar con la música allí. Ahí después, obviamente, como te había comentado en la otra entrevista que tuvimos, estaba recién fundada la banda de concierto de la Asunción y el director era Gregory Carreño. Y por eso fue que terminé con el clarinete después, pero eso fue un paso muy breve. Pero en realidad la música la comencé a estudiar en ese momento, cuando ya empiezo a tener las primeras instrucciones de solfeo, a conformar esos pequeños grupos de instrumentales, pues que ya la cosa era en serio, ¿no? Y además empezaste con Beto Valderrama, que es un baluarte y un cultor de la música en el oriente del país y en toda Venezuela, bueno, que realmente todos los músicos que nos gusta la música popular lo queremos mucho y lo apreciamos mucho y qué privilegio que hayas empezado, además, a estudiar con Beto, porque estás estudiando con uno de los grandes del instrumento también allá, ¿no? Sí, claro, imagínate, uno chamo, imagínate tú, se aparece el maestro Beto con el director del conservatorio, que en esa época era Rómulo Lazarde, guitarrista que te deja acordar de Rómulo. Sí, 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 sí. Y entonces, que era otro gran instrumentista también, ya para la época. Y nos dicen que era Beto Valderrama. Yo a Beto Valderrama era como el Jackson de aquella época, porque Claro. imagínate, uno lo veía era en los conciertos, ¿sabes? Del nombre que ya tenía de Beto. Y llegar al salón era así increíble. Llegar a uno de nuestros superhéroes que nos va a dar clase y comenzar con Beto. Y Beto, obviamente resultó también siendo un gran pedagogo, una persona con una pedagogía increíble, y era emocionante comenzar a trabajar desde niño la mandolina. Y el cuatro nunca lo dejé de tocar, fíjate. Yo estaba en Bueno, mira, esa... aquí está. Ese nunca lo soltamos nosotros. Sí, no, para nada. Ese cuatro nunca se fue de allí. Y obviamente en esa, vamos, en ese primer contacto académico, lo más bonito de todo eso era que todavía no estábamos totalmente desprendidos de la música venezolana, sino que todo lo contrario, lo que estábamos aprendiendo era para conectar, para hacer nuestra música margariteña, pero ya con leyéndolo, con conocimiento, ¿no? Y es más adelante cuando llega el sistema de orquestas juveniles infantiles y el maestro José Antonio Abreu, pues comenzando aquella maravillosa siembra de orquesta y nos tocó a los margariteños fundar lo que le llamaban en aquel entonces el módulo Nueva Esparta. Ajá. Y entonces ya yo entonces tenía, imagínate, el contacto con la mandolina, el cuatro, cantaba un poco y nos convocan para esa reunión que era en la escuela Modesta Bor en Por la Mar. Y entonces, que era una escuela de música también que ya estaba instalada en Por la Mar. Y ahí entonces fuimos a esa, convocados, ese grupo de jóvenes de la escuela Claudio Fermín a conocer la comisión que venía de Caracas a hablarnos del sistema orquesta y de la orquesta infantil y tal.
Y entonces, bueno, ahí conocí varios instrumentos porque nos hicieron pruebas. Vamos a ver cómo está la mano. No, este es para el corno, aquel es para el cello. Y yo cuando veo el violín digo, no, yo quiero el violín. Así me vayan a revisar, yo quiero el violín. Exacto. Y en mi vida había visto un violín. O sea, era la primera vez que había visto un instrumento en vivo. Pues, o sea, allí que me mostraran el instrumento. Y de una vez, eso fue un hechizo a primera vista. Qué bonito. Y además me imagino que te sirvió un poco quizá la mandolina para la relación de espacios de la mandolina. Y bueno, y evidentemente la afinación es parecida a la del violín. Sí, claro, claro, claro. En el momento en que me acuerdo que era un maestro uruguayo, él ya murió, se llamó José Guridi, de esos maestros uruguayos que el maestro Abreu trajo para Venezuela a formar al sistema académicamente en esa época. Nos tocó a ese maravilloso maestro. Él iba a Cumaná, iba a Margarita, y él fue la primera vez que yo vi, la demostración de violín la hizo él me acuerdo con la fuga de la sonata número 1 en sol menor de Bach. Nos tocó un poquito eso, imagínate, ¿qué es esto? Y entonces, cuando nos prestó el instrumento, puedo constatar de que el instrumento tiene la misma afinación de la mandolina. Yo dije, ay, papá, Claro, esto, ya tú tenías ventaja. ya esto aquí ya lo... Claro, con la diferencia de que no había traste, de que bueno, ¿y cómo es que es la cosa con el arco? Y ahí la cosa entraba en conflicto. Sin embargo, el mismo día que me dieron el instrumento sello, ese mismo día yo llegué a la casa a rajuñar ese violín como diera lugar porque obviamente había ya una cierta relación, pues, ¿no? De la mandolina con el violín. Y Qué bueno, y además, bueno, esta entrevista, además de ser de la vida de Eddie, por supuesto, evidentemente el tema tenía que ser también la música venezolana, porque Eddie nos está contando de cómo empezó en el sistema, que es la parte académica, pero evidentemente tú eres, ya eres también un baluarte de nuestra música venezolana, porque fuiste uno de los que llevó estos instrumentos académicos clásicos a la parte popular. Y te quería preguntar justamente con el 4 porque a lo mejor en esa época, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Mira, estamos hablando que de la juvenil o del conservatorio Claudio Fermín. De cuando llega el sistema Margarita. Eso es el año 77. Año 77, 2 años apenas después de que se está fundando el sistema. También está cercana a la fundación del cuarteto, Sí, de grupos, bueno, ya existía Raíces, pero Raíces se manejaba en una mucho más popular de alguna manera, y el cuarteto, el grupo musical del cuarteto arranca de una vez en un gran teatro que es la Aula Magna, y bueno, y en varias entrevistas he hablado de esto, de cómo estaba prohibida y estigmatizada un poco la música venezolana en los teatros. Pero fíjate, quiero que me respondas cómo el cuatro y la mandolina, que son instrumentos en Venezuela por lo menos totalmente populares, evidentemente existen los conciertos de Vivaldi para mandolina y todo esto, pero la mandolina, sobre todo en Sudamérica, en Brasil, en Venezuela, se utiliza muy de manera muy popular. ¿Cómo te influyó a ti de manera quizá mecánica o de manera armónica, de manera o sea, ¿cómo te enriqueció quizá el cuatro y la mandolina para después tomar el violín? pues fíjate, diste, como decir, más exacto no pudiste ser, porque efectivamente la práctica tanto del cuatro como con la mandolina me ayudó muchísimo a tener ya un entendimiento, vamos a decir, de la parte melódica, ¿verdad? Inclusive de la parte de la articulación, inclusive que yo necesitaba tener dominio en una primera instancia y obviamente de esa manera muy particular que aprendimos a frasear. A mí la mandolina me sirvió mucho para esa picardía del fraseo con que habíamos aprendido con Beto por ejemplo, a tocar un vals, a florear el vals, cómo se terminaba el vals, esa manera de acompañar, por ejemplo, y que yo inmediatamente le incorporé al violín.
Y el 4 fíjate, muchas de las personas que siempre me preguntan sobre eso, mucho de lo que yo hago con el arco, que tiene que ver con los efectos, con la parte rítmica, con la imitación de muchas veces de cosas que yo quiero plasmar en el arco, vienen del 4 precisamente. De, Vienen de la de, mano derecha del 4 vienen de de la parte rítmica. Sí, entonces, claro, cuando yo traigo eso aquí, obviamente yo digo, pero ven acá, y combinado obviamente con la academia más tarde, obviamente, con un conocimiento ya mucho más profundo ¿sabes? De la parte técnica, para cuando ya tú estudias los libros, pero ven acá, esto lo puedo hacer aquí, pero con este recurso que yo tengo del 4 puedo hacer aquí y allá, y entonces, claro, empiezo yo a crear un poquito una manera de un lenguaje muy especial del fraseo con la música venezolana y de un sonido, pues, ¿no? Así es. Y bueno, volviendo al violín y volviendo a la parte académica, empezaste con el violín. ¿Quién fue tu primer maestro de violín? Bueno, fíjate, el primer maestro fue José Guridi, José Guridi fue un violinista, él tocaba en la orquesta del Sodre en Uruguay y vino me imagino, un grupo bien numeroso de músicos importantes de allí que vinieron por una buena temporada, pero él se quedó unos cuantos años aquí en Venezuela. Dirigió el núcleo de Cumaná y inclusive dirigió el núcleo de San Agustín en Caracas, y era un excelente violinista, un gran maestro. Con él estuve en la primera instancia. Y ese fue el profesor que tuve. El segundo maestro fue Luis Morales Vance. Luego yo me trasladé a Caracas a trabajar, a estudiar ya formalmente. Ya yo terminé mi bachillerato en Margarita y dije, bueno, es para Caracas que me voy a estudiar en contra de marea y todo, porque la familia no estaba muy de acuerdo que era la Ah, música. esto es importante porque ahorita, bueno, alumnos, entonces, no, pero es que mi mamá quiere que yo estudie otra carrera. Mira, antes era mucho más complicado, ahorita realmente es bastante más sencillo, porque antes no se veía como una profesión muy seria la música. ¿Cómo convenciste o cómo fue que lograste dedicarte a la música? Bueno, imagínate, eso fue todo un tema porque ya o sea, yo a temprana edad ya yo sabía que iba a hacer la música definitivamente. Ya a los 11 12 años yo sabía que, mira, cuando yo termine aquí en Margarita, el tema del bachillerato, pues yo sabía que sin duda alguna esa era mi pasión y obviamente uno veía todo lo que sucedía en Caracas
Y obviamente, y después cuando empecé a trabajar con Luis Morales Vance, que iba un día nada más ir. Imagínate tú que a mí me daban permiso para ir un sábado en la mañana y regresar el mismo sábado en la tarde. Ese era el Wow. permiso que me daba mi papá para poder ir. Pero bueno, cuando yo termino el bachillerato y decido ya irme, obviamente mi papá, que él era profesor de inglés, docente, que le gustaba mucho la música, pero no sabía que finalmente yo iba a terminar con la intención de ser músico. Y él me decía, pero piénsalo bien, pero tú sabes que los músicos pasan trabajo, a mí me parece que eso no es una carrera. Y todo. Y yo, bueno, mira, yo me voy a lanzar a mi pasión, que es la música. Bueno, las madres, como si tú sabes que mi mamá sí siempre estuvo de acuerdo en todo lo que uno hacía, pero la parte familiar no estuvo muy de acuerdo. Y de hecho, bueno, si usted quiere irse, váyase, pero eso no va a prosperar. Bueno, al sol de hoy, mira lo que ha pasado. Qué, Aquí qué, estamos. qué bueno, y bueno, si uno quiere hacer algo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me gusta mucho también, sobre todo, darle un poquito consejo a siempre escuchan alumnos y miembros de las orquestas juveniles que he dirigido, entonces, hay que luchar por lo que uno quiere. Lo que uno quiere. Y llegar a Caracas en esa época no era fácil, porque imagínate, un margariteño en Caracas, el cambio fue demasiado brusco. Y yo llegué a tocar en la orquesta del Distrito Federal que dirigía el propio maestro José Antonio Abreu, que en esa época se llamaba Distrito Federal, y que fue la que se convirtió después en Gran Mariscal de Ayacucho, como para que tengas en el contexto Claro, el previo de quién fue esa orquesta, ¿no? Y bueno, imagínate, de llegar a tocar pues, arreglos bastante sencillos en la isla, con música que era lo que podíamos hacer nosotros en esa época, a sentarme en una silla a ver la quinta de Tchaikovsky, yo no entendía, pero ni medio, ni medio, claro, claro, entonces, claro. claro, me tocó que entrenarme y conseguí muchos colegas como Efraín Lara y muchos otros músicos de la época que realmente me dieron la mano y bueno, inmediatamente, bueno, que uno también entró en el training con los maestros, con la parte teórica, y con el maestro José Francisco del Castillo, que era en ese momento, y todavía lo es, por supuesto, pero el maestro era el encargado de la cátedra de violín y el filtro, ¿no? Entonces, bueno, Sí. yo empecé a trabajar con Octavio Rico, por supervisión del maestro del Castillo, y empezó todo con el maestro Francisco San, con Judith Jaime, Teresa Hernández, que fue mi maestra de contrapunto y que la estábamos recordando en estos días, y contrapunto Claro. y armonía. Bueno, y muchos, David Ascanio fue el maestro de música de cámara con Judith Jaime. Y todo ese tema, esa magia que conseguí yo a través de lo que yo soñaba, que por fin llegué a Caracas a materializarlo, ¿no? Y entraste entonces en la Orquesta del Distrito Federal, ¿y en qué momento entras en la Bolívar? O sea, Bolívar. o en el Nacional o en la Bolívar. Bueno, fíjate, en esa época estaba solamente la Simón Bolívar, la que es actualmente Claro, la Simón Bolívar A. Yo llegué, te estoy hablando en el año 82 a Caracas. Yo entré en el año 89 a la Sinfónica, en el año 88, el 16 de febrero del año 88. Y previo a eso, en la orquesta juvenil, por supuesto, y recibimos todo un entrenamiento genial y único. Eso fue una escuela con el propio maestro José Antonio, que era el que nos dirigía. Él dirigía la juvenil de 5 a 8, 8 y media, y de ahí se iba a dirigir la Bolívar. Él sí. dirigía las dos orquestas a la vez. Y ahí tuve un proceso increíble de entrenamiento y de aprendizaje, que bueno, yo creo que esa fue la escuela, la mejor escuela del mundo fue haber estado directamente con el maestro allí esa temporada. Ahí de esa temporada, en el año 85, yo gané el puesto de concertino de esa orquesta. Y cuando salí de allí, salí ya como concertino y entré a la Sinfónica Simón Bolívar, en los primeros violines en ese año 88. Y eso era el sueño dorado de cualquier músico entrar a la Sinfónica Simón Bolívar, imagínate. Claro, claro. Todavía los muchachos están entrenándose Claro, en los núcleos y quieren entrar todos en la Bolívar, que se convierte en una presión increíble para los músicos de la Bolívar, porque dice, bueno, tengo un millón de niñitos atrás que quieren entrar aquí. quieren entrar, claro, y esa época fue gloriosa. Imagínate, el primer concierto mío, yo entré un lunes a la orquesta y el jueves era el primer concierto. Dirigía el maestro Abreu y el solista era Claudio Rao con el Emperador. Y hicimos Hafner de 35 y, cinco
y Flauta Mágica. El programa me acuerdo perfectamente porque fue una cosa así que era el Disney, o sea, estaba entrando yo en un Claro, capítulo claro. increíble. Y bueno, y a partir de allí empezamos a hacer una gran carrera con la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar. Pero fíjate que no habíamos hablado de todo ese trayecto entre lo que fue Margarita y Caracas. La música venezolana siempre estuvo en el equipaje, Por siempre. supuesto, es que siempre tiene que estar y me interesa mucho sobre todo el nacimiento de, de un par de agrupaciones que quiero saber cómo fue el inicio. Estabas en la orquesta y me imagino que con compañeros de la orquesta y amigos, entonces deciden formar un grupo de música venezolana. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál fue el primer grupo que fundaste o cómo fue la aproximación a un grupo estable de música venezolana? Porque bueno, lo que uno hace con la música venezolana además es tocar en las casas, tocar con los amigos, pero ¿cuándo se convierte en una agrupación? Bueno, fíjate, en la isla de Margarita, cuando ya yo estaba adolescente, la primera agrupación que conformé fue en la isla de Margarita y se llamó Opus de Venezuela. Y en esa oportunidad estaba José Mota en la guitarra, Baudilio Alonso en el cuatro y Chudito Rangel, que tú conoces, el papá de Brenda Rangel, Claro que era sí. el contrabajista. Y con esa fue la primera agrupación instrumental y estable que hicimos conciertos. De hecho, la primera agrupación que yo vi en vivo, que fue así, o sea, era el equivalente a la Filarmónica de Berlín, verla en vivo, era el cuarteto. Y el cuarteto cuando nosotros fuimos, con mi grupo, fuimos y nos sentamos en la primera fila, con los instrumentos como para que nos vieran que nosotros también éramos músicos. Y de acuerdo que todos nos pusimos en la primera fila y el cuarteto, ¿y ustedes son músicos? Sí, 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 nosotros somos músicos. Y era increíble el impacto que nosotros tuvimos en esa oportunidad al conocer, a ver en vivo al cuarteto. Y luego, la segunda agrupación que conformé fue precisamente en la isla de Margarita también, pero ya viviendo en Caracas, venía de vacaciones y conformamos una agrupación que se llamó Opus 4. Y ahí entonces era una agrupación instrumental y cantada. Ahí cantaba Cheito González, que en paz descanse, que murió también hace unos años, que él cantaba en Barquisimeto 4, que debes acordarte de la Sí. agrupación, y una voz exquisita. Y estaba Juan Rojas y José Mota. Entonces nos reuníamos en los agostos y en los diciembre, pero después se convirtió en algo un poquito más formal. Hicimos discos, hicimos giras, pero después por la distancia yo no pude continuar porque obviamente no tenía el tiempo para ir con tanta frecuencia a la isla Claro. para seguir la agrupación. Y luego la siguiente agrupación que conformé ya sí fue en Caracas con colegas de la orquesta, ¿no? Y la primera agrupación fue con la Juvenil de Caracas, me acuerdo, estaba David Moreira, que tú conoces también, estaba Héctor Alaguainamo en el contrabajo, Estelio Padilla, y estaba yo. Y ahí está, y yo tocaba el cuatro, imagínate, en esa oportunidad. Ah, imagínate. Y entonces, y lo hacíamos a escondidas, porque en esa época, pues, tú sabes, era pecaminoso hacer la música venezolana. Después uno lo Totalmente. entiende, después uno lo entiende y uno dice, no es que no les gustaba, lo que pasa es que quizás los maestros no querían que nos desviáramos de Que ese uno no se concepto. desvíe, que uno no le gusta, o sea, empieza esto que aquí en México se llama huesear y en Venezuela se llama matar tigres. Sí, Entonces, cuando uno empieza a matar tigre y entonces el concierto o el tigre es hasta las 2 de la mañana y al día siguiente tienes ensayo con la orquesta a las 8 de la mañana, entonces ahí empiezan los conflictos y yo también creo que es por eso que sí, nos seguro. decían Claro, que en el no. momento, en el momento uno decía, concha, le va pues estos maestros, pero bueno, pero igual era a escondida, que hacíamos los ensayos y todo esto, hasta que un día el maestro Abreu estábamos en un concierto que hicimos con él, no me acuerdo, en la sala, creo que fue en la sala del Banco Mercantil. Hicimos Serenata Tchaikovsky con el maestro, y bueno, él cuenta que cuando terminamos le dijimos, maestro, nosotros queremos hacer un bis. ¿Cómo no, mi querido? Y era que tocamos un beat con el grupo que teníamos dentro de la orquesta. Y el maestro se quedó fascinado. Más bien el maestro le encantó y después nos pedía cada rato que tocáramos. Ese grupo te va a dar mucha risa. Como vamos a decir,
el grupo a quien nosotros admirábamos como referencia para en ese momento también era el grupo Raíces. Entonces Claro. nosotros agarramos y le pusimos el grupo Racimo. El Imagínate tú. grupo Racimo, exactamente. Y entonces, bueno, y luego la siguiente agrupación que ya sí empezó a ser un poquito más seria la cosa, ya mucho más profesional y ya más con más detalle, ya otra cosa. Me llama mi hermano Andrés Eloy Medina, oboísta, de la Sinfónica Simón Bolívar. Mira, Eddie, yo conformo un grupo que se llama Oncora y ellos están necesitando, pues, un violinista. Ya por ahí había pasado William Naranjo, Ricardo Sandoval, pero que se habían ido por razones de trabajo a otros países. Y en ese momento se estaba yendo Ricardo Sandoval a Europa. Y entonces me audicionan para esa agrupación. Y bueno, y felizmente cuando yo llegué ahí era como que nos conocíamos de toda la vida. Ahí estaba Pedro Colombet, lo conocemos muy bien, Claro. Roberto Koch, Marco Celli, Andrés Eloy Medina y este servidor. Entonces, bueno, y ahí hicimos una... o sea, esto fue una época muy hermosa, hicimos discos, y un poco el tema era hacer música original. Y vamos, y teníamos como bandera, el referencial mayor de nosotros era el cuarteto también, obviamente, sin duda alguna. Por cierto que Marco Celli, si te acuerdas de él, el estilo de tocar Marco Celli es el estilo de tu papá. Sí. Era muy marcado, era muy parecido y usaba los cuatros con la misma conformación, o sea, Y era bueno, y un... Pedro Elías es sobrino de los Naranjo, Pedro Elías Colombet Naranjo. Sí, claro, De hecho, obviamente. entonces, claro, la referencia también es la misma, ¿no? Sí, y luego más adelante el grupo pues tuvo un cambio de vía pues a nivel de los proyectos que cada uno se estaban emprendiendo y más adelante conformamos otra agrupación que se llamó Arcano. Arcano, Y entonces ahí estaba David Carpio, que también conoce que es un fenómeno de por contrabajista. supuesto. Pedro Colombé, que estaba también en la mira, que lo teníamos para volverlo. El Pollo Brito, que obviamente el pollo todavía no estaba tan famoso como está el compadre ahora. Y estaba Andrés Eloy Medina, pues, y este servidor. Nuevamente emprendimos vamos a decir, una aventura increíble de hacer música de David, de Pedro. Y luego también por el mismo tema, ya ahí estábamos en la Sinfónica Simón Bolívar y ahí creamos pues también un espacio de difusión importantísimo. David escribió obras para el grupo y orquesta y bueno, y luego finalmente terminé creando también un repertorio dedicado al violín solista dentro de la música venezolana. Entonces, Exactamente, que ahí ya tú te dedicas mucho más a la parte solista, pero Oncora y Arcano particularmente me parecen dos episodios importantísimos, bueno, no solo en tu vida, sino en la vida de todos los que escuchamos esos grupos, porque bueno, yo era fan de chiquitico, me gustaba mucho, porque yo veía, con todo respeto a muchos grupos, claro, yo estaba acostumbrado a escuchar el cuarteto en mi casa. claro, Entonces, cuando venían otros grupos a hacer la música del cuarteto o hacer música, digamos, muy parecida a la del cuarteto, con conformaciones parecidas, a mí realmente no me sorprendía mucho, ¿verdad? O sea, era como que me gustaba, pero no me sorprendía. Pero, sobre todo, por ejemplo, Arcano, temas originales y bueno, y esta cosa diferente que ya no era flauta, porque además mi tío Toñito y Luis Julio pusieron la flauta de moda, que todos los muchachitos tocaban música venezolana en la flauta,
pero ustedes oboe y violín a mí me parecía diferente y me encantaba eso, dos instrumentos melódicos, también era, no era tan común, Gurrufío lo hizo con flauta y mandolina, incluso con oboe también, pero lo de flauta y violín me encantaba y además me gustaba mucho, sobre todo las composiciones originales. Ustedes decidieron entonces irse por esa vía, ¿no? De la parte un poquito más de lo original. Sí, claro, porque ya inclusive previo entre Oncora y Arcano, nosotros conformamos una pequeña célula, le decíamos siempre David, una pequeña célula arcánica con Orlando Cardoso y David Carpio, con Ok. cuatro con trabajo de violín. Y ahí, de ahí nace el tema de hacer la música original. Y entonces cuando hicimos el gran formato Arcano, David hace el tormentoso pasaje y Pedro Colombé más atrás, bueno, trae música maravillosa, los merengues cantables de Pedro, que es una locura, Nogal, Sí. empieza a dedicarle los temas a su familia, hay una gaita tambora que se llama El Naranjal, que es una maravilla, y Andrés Eloy Medina dice, bueno, pero yo tengo un tema por ahí también que se llama Agosto y la Loquilla. Y que entonces, claro, se empieza a darle un espacio más que versionar temas ya conocidos y dedicarnos porque nos daba un placer enorme tocar la música de David, de Pedro y de Andrés, ¿no? Y decimos, bueno, pero aquí tenemos un espacio para crear una nueva línea, un nuevo canal de difusión. Quizá más adelante podamos hacer versiones de temas conocidos, pero nos daba mucho. Que no está mal, ojo, uno puede hacer un 50-50, Sí, eso claro. por supuesto que no está mal, pero sí, a mí me acuerdo que me parecía diferente, como escuchar otra cosa, no solo por el orgánico diferente, sino música nueva y bueno, y eso me parecía divertidísimo y me gustaba mucho. Y sé que ustedes, yo sé que para ti el cuarteto es referencia y raíces, y yo creo que el cuarteto, raíces y Burrufío son los tres grupos referencia de muchos otros, pero sin duda Arcano también es un grupo referencia para muchos chamos que sobre todo, bueno, ahorita hay, la movida de música venezolana es impresionante y te quería preguntar justamente un poquito de eso. ¿Cómo ves los últimos 10 años de la música venezolana en los escenarios en Venezuela y en el mundo? Pero fíjate que con mucha alegría uno siempre, como tú dices, muchos jóvenes, ese tema de ver nuevos virtuosos, sobre todo en el 4 el trabajo del maestro Che Hurtado y la siembra del 4 sin duda alguna que ha dado una plataforma para la difusión y sobre todo que es increíble. Lo que ha sucedido con el 4 en Venezuela es una cosa única. Y obviamente eso también le ha dado un impulso a las nuevas agrupaciones de música de cámara venezolana, llámese trío, cuarteto. Y también que dentro del sistema de orquesta hubo una apertura enorme con el programa Alma Llanera y todo esto, que obviamente los muchachos le dieron como, vamos, un giro a tocar nuestra música y a crear agrupaciones. Entonces, claro, estos últimos 10 años han sido, vamos a decir, increíbles, como un torbellino y un interés enorme. Y los violinistas he visto con mucho ímpetu y sobre todo con mucho interés de hacer la música venezolana y de grabar, de innovar y cada uno traer una propuesta. Los oboístas también, los clarinetistas. Bueno, ni hablar de Pacho Flores, que es uno de los mejores trompetistas del mundo, también ha dado un capítulo importante a la música venezolana. Huáscar Barrada, bueno, cuántos instrumentistas enormes. Alexis Cárdenas, que para mí es un coloso del violín, también Sí. siendo el coloso que es y el gran violinista, pues Alexis le ha dado una importancia sumaria a la difusión de la música Es que venezolana. todos, y eso me parece, fíjate que Edison Ruiz, que no se dedica a la música venezolana, ha grabado temas venezolanos. Sí, de Frank Este, Ocean. Frank Ocean, que es el flautista que está allá, ha escrito muchas obras que él ha hecho con. Hace poco vi una pasacalia que ya me llegó, pues se la pedí porque me gustó muchísimo para cello y violín, que es un tema venezolano increíble. Y claro, eso ha creado como vamos a decir, un impulso increíble a la identidad
del venezolano a través de su música en el mundo, y sobre todo que en estos últimos tiempos nos ha tocado que salir, pues por razones varias, este, nos llevamos en el equipaje pues a nuestra música venezolana, y date cuenta que casi todos los músicos académicos que se han ido fuera de la frontera pues llevan en su equipaje la música venezolana, y eso es una belleza, pues, ¿no? Aparte de los nuevos solistas y de las nuevas cantantes también, ¿no? Porque la parte vocal también ha tenido un crecimiento Sí, enorme también, muchísimo. ¿no? Y entonces la gente, por ejemplo, de Guataca, Ernesto Rangel, le ha dado un impulso increíble y un respaldo a los nuevos solistas, Jorge Glenn, C4 Trío, Eduard Ramírez, a Bexaida Machado, a Rafa Pino. ¿Cuántos, imagínate, personajes que están en la nueva ola saliendo, pues han conseguido, por ejemplo, por citar algo, en Guataca un apoyo increíble? Eso ha sido también vital para que nuestra música tenga vigencia mucho más en los escenarios internacionales, ¿no? En los festivales Así, también. así es, así es. Y yo creo que se complementan la música académica, digamos, y la música popular. Y tú eres ejemplo de esto. Tú estudiaste en la academia, estabas en la orquesta, tuviste cuántos, 30 y cuántos años en la orquesta estuviste. En la Sinfónica Simón Bolívar yo tuve 33 años. 33 años. 33 años como primer violín en la orquesta, y los 33 años mejor vividos en la orquesta, porque primero la experiencia aprendida, es una vida maravillosa de haber estado allí, compartir con familia, porque la Simón Bolívar no nada más éramos colegas, éramos los mejores amigos, y la familia, la gran familia que ha sido, y aunque uno esté fuera, siempre ellos están ahí, nos escribimos, siempre está, es un hecho familiar Claro, más. son muchos años de convivir juntos, son muchos años Sí, de estar juntos. ¿Y en qué momento tú decides, aparte de los grupos y aparte de la Bolívar, digamos, emprender una carrera ya como solista del violín con la música popular venezolana? bueno, ya para los años 2000, a ver, por allí como el 2001, por allí, le planteo yo al Pollo Brito, a mi compadre, le planteo hacer un disco, una colección de discos que se llame Venezuela en Violín. Y él es quien me produce esta colección, que vendría siendo dedicar una discografía al violín solista. Y ahí entonces, bueno, hice Venezuela en Violín 1 y Venezuela en Violín 2. Y ahí estuve invitado como al maestro David Carpio, a Roberto Koch, a William Molina también. William grabó un bellísimo vals que se llama Entre Amigos. No sé si lo has escuchado. Sí, 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 claro. Que concha, ese vals, William es mi hermano, bueno, y él es el responsable de muchas de las cosas que hoy en día pues yo soy como solista, inclusive como director también, que esa es otra vertiente que voy a hablarte, porque Claro. del tema del violín también tuvimos la oportunidad de también estudiar la dirección dentro del sistema, que es otra de las bondades del sistema. Pero entonces el violín solista fue en esa época cuando empezamos a hacer esta. Ah, bueno, y ahí en estos discos de Venezuela en Violín tuve también el lujo de tener al maestro Miguel Delgado Esteves. Ahí grabé Quieres contar mis estrellas con él en la guitarra, Dulce Añoranza de Albert Hernández, que obviamente son piezas que vienen en mi corazón desde el cuarteto, pues no. Claro. Y el primer disco de Venezuela en Violín, el prólogo lo escribió fue Toñito Naranjo, porque obviamente yo le decía, tú eres mi violinista preferido, le decía yo, porque mi norte en el fraseo de la música venezolana es Toñito, por Dios, imagínate. Yo siempre lo he admirado, y mucho de lo que yo hago en el fraseo viene de ahí, de Toñito, de tanto Claro. escuchar esa obra. Sí, se hizo una escuela ahí también en eso. Bueno, todos estos grupos, ellos sin saberlo, porque tú les dices esto a ellos y ellos a veces como que no se lo creen, pero sí hicieron una escuela, ¿no? En Sí, claro, cuanto al sí. fraseo y en cuanto al... Cheo invitó varias veces a mi papá a ser jurado en la siembra, y sabes que mi papá le decía, no, 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 yo no soy cuatrista, yo no soy cuatrista, yo no voy a ir para eso porque yo no soy cuatrista. Imagínate No, chico, imagínate, tu papá, no nada más que era un gran cuatrista, era un cuatrista que tenía la capacidad, el pulso y el temple
que le daba la sonoridad característica del cuarteto, porque ese peso que tenía tu papá con los joropos, con la acentuación característica del cuarteto, venía de ahí, de ese cuatro, de Bueno, esa pero manera. él decía que él no era cuatrista. Y él Ah, decía que él no era cuatrista porque era director, pero entonces ahora justamente vamos a tocar ese tema tuyo, porque también estudiaste la dirección, dirigiste bastante, y en la entrevista que ya hemos referido varias veces que me hiciste en estos días, hablaste de un momento bonito en el que acompañaste al cuarteto también oh, dirigiendo. sí, sí, claro. Bueno, la dirección llega, vamos, en el sistema de orquesta, tú te conviertes también en todo, o sea, que tú eres tallerista, o sea, tenemos la posibilidad de lo que de lo que tú escogieras en ese momento. Si querías ser un buen tallerista, pues tenías la plataforma para ser un buen tallerista. Si querías dirección de orquesta y así. Yo cuando estuve como concertino de la Juvenil Caracas, el maestro Abreu me llamaba y me decía, mira, Eddie, yo no puedo llegar esta tarde porque tengo una reunión X con la Simón, con los principales de la Bolívar. Encárgate tú del ensayo. ¿Y qué? Sí, usted es concertino, usted se tiene que encargar. Venga a la oficina y yo le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer. Y así fue que empecé yo, sin yo imaginarme que yo en mi vida iba a tener una orquesta al frente. Y eso fue, te estoy hablando, en los años 85 por allá. Y ahí empiezo yo a trabajar con las cuerdas, porque el maestro me daba las cuerdas. Y él, empiezo yo a especializarme en trabajar con las cuerdas. Pepe Sanglimbeni, que era primer violín de la Sinfónica Simón Bolívar, me dice, mira, Eddie, están necesitando un tallerista de cuerdas en Mérida y yo te voy a referir. Entonces empiezo yo a trabajar con la Sinfónica de Mérida dirigiendo los talleres seccionales cada 15 días. Después me invitan a Los Llanos con Zambrano, Henry Zambrano, Henry. y empiezo yo a trabajar como tallerista en varios núcleos y empieza como que a la gente a gustarle a mi trabajo como entrenador de cuerdas, ¿no? Y es ahí en Los Llanos, en el año 91, que el diablo me dice, mira, ¿sabes qué? Ese programa que estás preparando lo vas a dirigir tú. Y digo, no, tú estás loco. ¿Qué era? Imagínate, en esa época estábamos Hafner, estaba Claudia Calderón, la que era esposa en ese momento de Paul Desen, tocando el concierto 21 de Mozart, y Don Giovanni la La obertura. abertura. Me acuerdo que estaba Luis Miguel González de visita como maestro en el núcleo de Guanare, y bueno, imagínate, me echa esa tronca de broma el diablo de decir, no, 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 yo te veo madera y tú sí puedes llevar, pero es que ya, yo lo que hago es entrenar y solamente talleres, no, 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 no. Total que cuando regreso a Caracas me encuentro con Sergio Bernal, que era el asistente del maestro Eduardo Mata, y quien es un gran amigo y es mi maestro, por supuesto, el maestro Sergio. Y Sergio abre una cátedra de dirección para los músicos de la Sinfónica de Simón Bolívar los viernes a las 8 de la mañana en la sala arriba, la salita que quedaba al frente de espera. Y Ajá. entonces, por 8 años, el maestro dictó esa cátedra para los músicos, exclusivamente para los músicos que estuvieran interesados en tener la formación de dirección de orquesta. Ahí nos inscribimos, mira, Norma Molina, David Carpio, Raimundo Pineda, Andrés Eloy Medina, Luis Hernández. Bueno, una cantidad de músicos. Tanto nos inscribimos que hacíamos una pequeña orquestica y el maestro hacía las clases allí con Qué la niña. sabroso. Y entonces hoy me tocaba a mí tocar el corno, por ejemplo. La otra clase yo tocaba el segundo boe y nos entrenaba así, era súper divertido. Y siempre el maestro a veces nos traía que si a Eduardo Marturé o a Manuel Hernández Silva, si estaba de visita, siempre traía un maestro para entrenarnos. Y ahí fue donde entonces yo empecé ya formalmente a no nada más entrenar las cuerdas, sino a dirigir orquestas, ¿no? A través de esa oportunidad que el maestro Bernal durante 8 años nos regaló tanto conocimiento. Y de ese grupo, pues quedó Raimundo Pineda. Claro, ojo, eso quedó como vamos a decir, un conocimiento bien complementando a la formación musical de nosotros, no yo considerándome un director, sino que quedó ese conocimiento allí. Y obviamente cuando se necesitaba un director para hacer cosas, ya aparte del entrenamiento, obviamente me empezó a salir mucho trabajo también para dirigir. Y el maestro Abreu, no, tú tienes que ir para Nueva Esparta. No, maestro, yo no me puedo ir a Nueva Esparta. Pues en Nueva Esparta estuve 9 años, pero
dirigiendo el sistema allá, pero desde Caracas, iba y venía. Y ahí tuve muchas oportunidades de hacer festivales de violín y empieza todo un entrenamiento de tener mucho más contacto, siendo el violín la bandera principal. O sea que mi violín siempre ha sido vamos a decir, la principal, Claro, vamos, el eje central de tu... el eje central, sí, porque hay veces que de repente hay muchos directores que, bueno, ok, le dan prioridad a la dirección y descuidan. Entonces, bueno, yo he tenido la dirección allí, he estado como violinista principal y la dirección ha estado siempre allí. Y bueno, cuando me ha tocado y me han invitado a dirigir y he tenido oportunidades de dirigir en el Cairo, por ejemplo, en la orquesta de la Ópera del Cairo, me invitaron a dirigir y a tocar y he tenido muchas oportunidades de tocar y dirigir y entonces ha sido bien chévere, ¿no? Es que es una herramienta, claro, lo que tú decías, no, no importa si vas a ser o no director de carrera, pero yo también se lo aconsejo mucho a todos sobre todo a los chamos, a los jóvenes, que si tienen oportunidad de ver unas clasecitas de dirección, es una herramienta buenísima. Incluso como Claro. profesor, estudiar dirección te enseña también a resolución de problemas y bueno, quién quita que uno dando unas clasecitas de repente dirige un ensamble o eso es muy importante y al revés, ahora para los directores, no soltar el instrumento porque el instrumento Claro. siempre nos va a acompañar por toda la carrera. Este, para ir cerrando, Eddie, no quiero despedirme sin, por supuesto, agradecerte, pero te voy a hacer aquí preguntitas rapiditas, pregunta rápida, respuesta rápida, ¿te parece? Seguro, claro que sí. A ver, periodo o época favorita en la música académica. No, barroca. Barroca, Oh, sí. buenísimo. Compositor favorito de la música académica. Prokofiev. Prokofiev. ¿Tienes alguna obra favorita para orquesta o para violín? El Romeo y Julieta. Romeo y Esa Julieta. esa es mi preferida. Director favorito. Eduardo Mata. Eduardo Mata. ¿Tienes algún violinista favorito? Sí, Ana Sofía Mutter. Género favorito, y creo que va a ser un poco evidente, pero bueno, aquí responden jazz y responden música de la India, pero música preferida fuera de la música académica. Stefan Grappelli. Así. Destino favorito fuera de tu país. Japón. Japón. Sala favorita fuera de Venezuela. Carnegie Hall. Comida internacional favorita. Italiana. Destino favorito en tu país. Margarita. Por supuesto. Comida favorita de Venezuela. El pabellón, por supuesto. Pabellón criollo. ¿Pabellón criollo o pabellón oriental? ¿Cómo es que hacen los No, orientales el pabellón? con cazón. Con No, cas- pabellón. El pabellón pabellón con criollo. carne mechada. Con carne mechada. Sala favorita en Venezuela. Aula magna. Aula magna de la Universidad Central. Sala maravillosa que, bueno, que uno vivió tantas cosas. Bueno, querido maestro, quisiera quedarme conversando. Siento que me faltaron mil cosas, pero ya se nos acaba el tiempo y quiero, por Seguro. supuesto, agradecerte una vez más por haber estado aquí. Te dejo para que te despidas. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Primero que nada, te agradezco enormemente esta invitación, que además la disfruté muchísimo y me hiciste viajar en el tiempo y me hiciste activar muchas memorias que tenía mucho tiempo no las decía y no las recordaba con tanta claridad como hoy en tu entrevista. Y te deseo mucho éxito. Sé que eres un gran músico y te admiro muchísimo. Sé que eres un orgullo para todos nosotros los venezolanos, que donde estés vas a brillar y Venezuela va a estar orgullosa de ti siempre. Así que te mando un abrazo fraterno y bueno, y a tu familia, a toda nuestra gente, un gran abrazo también. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos los que están viendo por YouTube, por Facebook. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Por aquí voy a dejar también las redes sociales del maestro Eddie para que vean todo lo que hace. Y bueno, nos vemos como siempre el próximo viernes. Chao, hermanito, querido.